Pues nada, empezamos, si os parece bien, este seminario internacional. Y bueno, pues lo primero que queremos hacer desde el Instituto de Estudios de la Familia es daros las gracias, daros la bienvenida a los que nos acompañáis aquí presencialmente, que ahora voy a pasar a presentaros, daros las gracias también y la bienvenida a los que nos siguen online, porque en estos momentos extraños de post-COVID y todavía COVID, pues hemos decidido mantener el seminario con muy poquita gente presencialmente y también con todos los que nos seguís online, pues bienvenidos a todos. Y desde el Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad San Pablo CEU, pues queremos daros las gracias a los presentes, ahora sí, aquí a los presentes, a FACCE, Federación de Familias Católicas Asociadas en Europa, que tenemos el placer de contar con la persona de su presidente, de Vincenzo Bassi. Nos acompaña también Nicola Esperanza, su vicesecretario general, también Alejandro Macarrón, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. Y entonces queremos daros las gracias a estas dos instituciones, fundaciones que nos acompañáis hoy para que sea posible este seminario internacional, para que se pueda desarrollar hoy aquí en esta universidad. Queremos dar las gracias también a la CDP, que nos acoge, esta es la biblioteca de la CDP, que nos acoge, que apoya toda nuestra actividad y nos convoca hoy a todos los que estamos aquí porque realmente nos interesa un tema clave para el futuro de Europa. Y eso es lo que hemos querido destacar con el título de este seminario, título que hemos pensado, reflexionado junto con los ponentes que nos acompañan. La familia, futuro de Europa, sin ella no habrá primavera demográfica. Hemos querido señalarlo muy bien en el título, que el título sea también parte de la propuesta y de la reflexión que tenemos juntos. Es un tema que nos une a las tres instituciones, a la institución que convoca y a las instituciones invitadas. Es un tema sobre el que queremos reflexionar juntos para ponerlo sobre la mesa con preocupación, pero también con propuestas. Queremos analizar el estado de la cuestión y queremos trabajar juntos en propuestas de acción. Esto nos lo hacía muy presente también FACCE. Alejandro, pues vamos a ver cómo hace un análisis de todos sus estudios, pero queríamos junto con todos en este seminario pues hacer ese análisis de la cuestión y también propuestas. Porque yo creo que todos compartimos, los que estamos aquí, seguro que también los que nos seguís, pues que la familia es ese lugar primordial de la vida, es el lugar de la crianza y educación de los hijos, es el lugar del cuidado de la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta su muerte natural, ¿no? Y decía Chesterton que ese triángulo de verdades evidentes, padre, madre, hijo, no puede ser destruido, pero puede destruir a las civilizaciones que lo desprecian. Y me gusta muchísimo y cito mucho esta reflexión chestertoniana porque partimos de aquí, de realidades que todos sabéis que son negadas, padre, madre, hijo, y como es natural no puede ser destruido. Pero también la pregunta que lanzamos es si puede destruir a las civilizaciones que lo desprecian. Estamos despreciándolo como civilización, como continente europeo. ¿Qué nos está pasando? Porque toda persona necesita una familia para su felicidad, para su plenitud como persona. Y Europa necesita familia para tener futuro. Si no, pues no va a ser Europa, quizás será otra cosa, quizás podamos hablarlo aquí, pero las raíces y los fundamentos de Europa se sostienen en lo que creemos. Y esta es una de las verdades evidentes y de las evidencias que se están negando y que nos están apoyando. Así que bueno, para abordar este seminario yo creo que estoy inmejorablemente acompañada porque las personas que están aquí en esta sala pues nos van a dar luz, nos van a dar criterio, luego juntos vamos a abrir el coloquio, también vamos a abrir el coloquio a los que nos acompañáis online para que nos podáis formular preguntas, cuestiones, así que luego tenemos un chat que podemos ir pasando a los que nos acompañan en esta mesa para el coloquio. Así que voy a pasar a presentarlos a los ponentes que nos acompañan y después ya voy dando la palabra a cada uno. En primer lugar, pues bueno, tenemos el placer, lo decía antes, de que nos acompaña Vincenzo Bassi.
Vincenzo es casado, padre de familia numerosa, abogado, profesor de Derecho Tributario, me decía antes que además le interesa mucho el derecho tributario, muy conectado también con una protección a la familia y ayuda a la familia que se podría hacer y desarrollar ese tema. Vincenzo es presidente de FACCE, y FACCE es una federación fundada en 1997 que reúne muchas organizaciones, cerca de 20 organizaciones que tienen miembros en más de 14 países, que parte de la doctrina social de la Iglesia, punto en común también que tiene con nuestra casa, que partimos también de la doctrina social de la Iglesia, que es una asignatura que tienen todos nuestros alumnos, doctrina social de la Iglesia, y con FACCE compartimos pues muchísimas cosas y inquietudes, ¿no? Y por eso pues venimos en conversaciones, nos habíamos planteado hacer algo conjuntamente, porque FACCE promueve la belleza de la familia, la dignidad de cada uno de sus miembros, cosa que desde luego desde el Instituto de Estudios de la Familia y desde nuestra universidad y nuestras obras compartimos. FACCE tiene estatus participativo en el Consejo de Europa y es miembro de la plataforma de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tiene sede en Bruselas y por tanto tenemos muchísimos temas comunes, la protección de la vida, un análisis también de la demografía, de la baja natalidad, la promoción de la familia, tanto pues compartimos muchísimos temas, así que muchísimas gracias Vincenzo por acompañarnos, Nicola, por acompañarnos aquí. Por otro lado, tenemos a Alejandro Macarrón Larumbe. Alejandro es ingeniero de telecomunicaciones, tiene un máster por la Escuela de Negocios de la Universidad de Houston, se dedica principalmente y profesionalmente a la consultoría de estrategia empresarial y tiene muchísima experiencia en este sector, ha trabajado en grandes empresas como Telefónica, McKinsey, actualmente es socio de Otto Company, eso profesionalmente. Y luego en el campo demográfico, pues yo creo que Alejandro es una de las personas, si no la más, relevante por sus estudios en temas demográficos. Es una persona de referencia en este campo, puso en marcha y dirige la Fundación Renacimiento Demográfico, muy querida también para esta casa, con la que tenemos un convenio, con la que realizamos también pues, actividades, seminarios como este. Es coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, en el CEU tenemos un observatorio demográfico y ahí hemos contado también, cómo no, con la presencia de Alejandro, y es autor de muchas publicaciones, de un título que nos parece inquietante y que es muy conocido, que es El suicidio demográfico de España, que se publicó en 2011, y El suicidio demográfico en Occidente y en Medio Mundo, que se publicó en 2017. Luego Alejandro pues, participa en muchísimas conferencias en España, en otros países, también en medios de comunicación, o sea que en el tema de demografía, natalidad, pues es una de las personas que más saben en este campo y contamos muchísimo con él también en el Instituto de la Familia. Siempre que le decimos viene, nos acompaña, hasta el punto de que abusamos ya de pedirle que esté en muchas cosas. Es un placer. Y para nosotros pues también es un placer y un agradecimiento tenerle aquí. Y por otro lado pues nos acompaña Carmen Fernández de la Cigoña, nos acompaña y hacemos de anfitriones. Carmen también es, bueno, de Alejandro lo he dicho también, que es casado y padre también de familia numerosa, que en un tema como este pues es de relevancia también decirlo. Somos todos los ponentes, intervinientes, padres de familia numerosa. Carmen también es casada, madre de familia numerosa, es la directora del Instituto de Estudios de la Familia, es profesora de Doctrina Social de la Iglesia desde hace muchos años en nuestra casa. Es titular de la cátedra Juan Pablo II del Instituto de Humanidades Ángel Ayala y Carmen Fernández de la Cigoña pues tiene también muchas publicaciones, intervenciones, artículos, conferencias pues sobre los temas que nos ocupan: familia, vida, paternidad, maternidad, ideología de género. Carmen también interviene en medios de comunicación como El Debate, Radio María, COPE, ABC, la sección de familia, muchísimos, ¿no? Y he impartido pues, muchas conferencias y muchas participaciones, mesas redondas y artículos pues, sobre el tema que nos ocupa. Así que, como veis, no puedo estar mejor acompañada. Mi papel es daros la bienvenida, daros las gracias y daros la palabra. Así que, sin más, yo ya os voy a dar el turno de palabra. Primero a Vincenzo
después a Alejandro y después a Carmen, os voy dando el turno de palabra y después, si os parece bien y tenemos tiempo, pues abrimos el coloquio entre los que estamos en esta sala y con las intervenciones que nos vayan llegando, que nuestro becario Ángel Campo pues nos las va a ir trasladando. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias y Vincenzo, tienes la palabra. Muchas gracias a ti, a ustedes. Yo estoy muy contento, un poquito emocionado, porque tengo que decir que esta para mí, por mí es una experiencia de amicizia, de una experiencia personal, experiencia profesional, también una experiencia cultural, porque compartir con un instituto universitario así desarrollado, experiencia e ideas, más sobre principalmente la realidad de la familia, no es una cosa normal. Se habla de familia de una manera, una vez se lucha, no se habla de una manera positiva. Ahora podemos hablar de familia attraverso un tema que es la demografía, porque lo digo pronto, la demografía, el invierno demográfico es también un caballo de Troya, porque nos permite de hablar finalmente de familia como una resursa, como una oportunidad, como destacando su funzione principale, instrumento para organizar, para garantir el futuro de una sociedad. Lo que decimos es realidad, lo hemos experimentado durante el periodo de la pandemia. Las familias han estado en la prima línea de la pandemia y han demostrado su función crucial de célula básica de la sociedad. Este es el momento de reconocer sus esfuerzos. De lo contrario, el nuevo ola de pobreza será mayor que cualquier otra ola de COVID. Las políticas de emergencia son cruciales para evitar el empobrecimiento de las familias y constituye el justo reconocimiento de su compromiso durante la pandemia. ¿Cómo considerar la inversión en demografía en las familias con hijos como una máxima prioridad en las políticas públicas? Tengo que precisar que cuando hablamos de política, no entendemos solo política institucional, mas también la responsabilidad de la sociedad civil, que no me gusta solo una posición pasiva, como alguien que espera que otras hacen algo. No. La sociedad civil tiene que tomarse la responsabilidad de ser protagonistas, porque es la sola manera de poder también discutir con las instituciones públicas. De hecho, debemos ir más allá. La cuestión clave es destacar que todas las políticas familiares y demográficas, no solo las políticas de emergencia actuales más necesarias, nunca deben considerarse gastos, sino inversiones para el futuro de la mujer. La función esencial de la familia ha sido reconocida desde la antigüedad. Ya Cicerón decía, como tú decías, que la familia es seminarium republicae. ¿Puede ser la república sin familia? Hablando sobre el fondo de recuperación que se ha negociado, muchos funcionarios y representantes de la UE han dicho que abrirá el camino para salir de la crisis y sentará la base para una Europa moderna y más sostenible. Bellísimo. Pero debemos reconocer que no hay desarrollo económico sostenible sin solidaridad intergeneracional.
Tampoco habrá solidaridad internacional sin equilibrio intergeneracional. Y este equilibrio nunca existirá sin la familia y el matrimonio. Como dijo el Papa Francisco en noviembre de 2015, estamos viviendo un cambio de época, más que una época de cambios. Y este cambio está sucediendo muy rápidamente. La evidencia de esto está allí, para que todos la vean. Sin embargo, un cambio tan rápido y constante no sirve necesariamente al bien común de nuestras comunidades ni al bienestar humano integral y sostenible. De hecho, algunos proponen hoy un modelo abstracto de desarrollo sostenible que olvida la importancia de las personas o incluso está en el contra de la vida humana. Por ejemplo, los países en desarrollo a veces experimentan formas de presión internacional para implementar políticas de salud reproductiva a cambio de la asistencia económica. Nos duele decir que la Unión Europea está a menudo en primera línea en la promoción de este approach. Sin embargo, la reducción de la tasa de natalidad nunca puede ser la solución a los problemas de los países en desarrollo. El crecimiento de la población no es el problema. No es el problema. El verdadero problema es el consumismo extremo, el individualismo, la cultura del descarte, como denunciado por Papa Francisco. Aquí me gustaría acabar citando a Monseñor José Horacio Gómez, el presidente de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que intervino, USA, que intervino hace pocos meses en el último Congreso Católico sin Vida Pública. Muchas gracias a la Asociación Católica de Propagandistas por haber organizado este evento tan importante sobre el tema de la corrección política. Monseñor Gómez ha estado muy claro. Hay élites que quieren establecer lo que podríamos llamar una civilización global basada sobre una economía de consumo regida por la ciencia, la tecnología, los valores humanitarios y las ideas tecnocráticas acerca de la organización de la sociedad. La familia, decimos nosotros, es la respuesta más eficaz a estas nuevas formas de dictaduras globales y de políticamente correcto. Porque la familia es la realidad de cada uno de nosotros. Cancelar la familia quiere decir cancelar al futuro. Al revés, nosotros necesitamos reconocer siempre más el papel fundamental de la familia, no solo para una primavera demográfica, pero también cultural y espiritual de nuestro continente. En este sentido, resulta fundamental empezar luchando contra la soledad de las familias, construyendo redes de familias y potenciando todas nuestras asociaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias por las reflexiones que nos has planteado. Seguro que luego tenemos ocasión de conectarlas y comentarlas. Pues Alejandro Macarrón, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Vincenzo, y muchas gracias a esta casa por acogernos y por organizar esta sesión tan interesante. Si puedes empezar con mi presentación, voy a dar algunos números para ilustrar las ideas que quiero poner, ¿no? Entonces, ya que hablamos de Europa, pues vamos a empezar viendo, pasa a la siguiente, por favor, cómo va Europa, ¿no? Esto es el balance entre nacimientos y muertes en Europa. En azul es el total y en amarillo es el de lo que llamaríamos europeos nativos o autóctonos, ¿no? O sea, sin tener en cuenta pues, el saldo que tienen los inmigrantes extraeuropeos entre nacimientos y muertes, ¿no? Eso está en miles de personas, entonces como vemos cada vez hay más números rojos, es decir, que estamos perdiendo población nativa,
y ya más o menos antes de la pandemia como 1 millón de personas al año. Pero si pasamos, eso es la suma de todos los países, ¿no? Empezamos por la Italia, ¿no? Il popolo italiano, ¿dove va il popolo italiano? ¿No? El popolo italiano, en verde es el balance completo de Italia y en rojo es el balance de los italianos autóctonos. Es la diferencia entre nacimientos de hijos de madres nacidas en Italia menos la muerte de personas nacidas en Italia, ¿no? Entonces, yo he calculado que más o menos en los últimos 12 años han desaparecido 2,5 millones de italianos autóctonos, por la diferencia entre nacimientos y muertes. En total el saldo es un poco menos malo y luego esto se puede compensar o no con inmigración, ya veremos, ¿no? 2,5 millones, 2,5 millones de italianos que no existen más, ¿no? Y cada año, más o menos, pues desaparecen 200.000 a 300.000 adicionales. Seguimos, la siguiente. Este es el balance de España. En azul es el saldo total entre nacimientos y muertes y en rojo es el de los españoles autóctonos. Aquí hemos empezado, España empezó un poco más tarde el invierno demográfico que Italia y es un país con menos población, por tanto los números son un poco menores, pero ya llevamos más o menos 1 millón de españoles desaparecidos que hemos perdido para siempre si no vuelve a haber más nacimientos y sobre todo lo que vemos en estos dos gráficos es la tendencia es muy negativa. El último año, aquí sí tengo datos del año 20 para España, del COVID, se ve que es un poco más fuerte, pero ya la tendencia era completamente hacia abajo, ¿no? Porque cada año nacen menos niños, porque hay menos mujeres que pueden tener niños y como la población va envejeciendo, van muriendo más. Sí, la siguiente, por favor. ¿Qué pasaría si seguimos así? Bueno, pues lo que pasaría si seguimos así, esto es una proyección de población que se basa en parte en lo que ya ha pasado desde 1977 hasta ahora, y lo que pasaría en el siglo XXI si no viene inmigración, si hubiese inmigración cero. Siempre pensamos que van a venir inmigrantes de fuera, pero en un país que esté muy empobrecido, muy envejecido, posiblemente tampoco vienen los inmigrantes. Y luego la proyección tiene la población total y luego las tres grandes bandas o grupos de edad, ¿no? La gente más mayor, con 65 años y más, la gente en edad de trabajar de 20 a 64 años aproximadamente y los menores de 20 años, ¿no? Perdón. Entonces, ahí ya se ve que ha habido un descenso fuerte de los menores de 20 años en los últimos 40 y tantos años y se ve que hay tiende a la desaparición, ¿no? Estas predicciones las he hecho yo, pero Eurostat y las Naciones Unidas tienen predicciones muy parecidas en el escenario sin inmigración, ¿no? Y lo que serían los españoles autóctonos o nativos, al final de siglo, o sea, perderíamos la mitad de la población total, pero los españoles autóctonos serían 16 millones solamente. Son como 38 millones y súper envejecidos, ¿no? La mitad tendrían 65 años o más. Y esto es una matemática relativamente simple. Esto no es una predicción, es una proyección. Proyección es qué pasará si las cosas siguen igual, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la familia? Bueno, pues la familia realmente ha perdido mucho la familia que era y la que es ahora, ¿no? Pues en España, gran parte de lo mismo que en Italia, de las personas no tienen ni siquiera un niño. En concreto en España, aproximadamente el 40% de la gente joven de ahora, con las pautas que hay ahora de natalidad, no tendrá ni siquiera un hijo, y luego de mayores, pues más de la mitad no tendrán ni un nieto, ¿no? Ahora la inmensa mayoría tiene solamente uno o dos hijos y las familias verdaderamente numerosas. Cuando me ha presentado Carmen ha dicho generosamente que yo era padre de familia numerosa. Yo tengo 3 hijos y nunca considero, lo siento, que eso sea realmente numeroso. Es oficialmente numeroso, sí, cuando yo era pequeño. Oficialmente. Formalmente. Sí, y en términos relativos es numerosa, pero hombre, numerosas eran las de 5, 6, 7, 10, ¿no? Eso para mí era una familia numerosa. 3 está bien, pero bueno, de esas ya son poquísimas, ¿no? Familias realmente numerosas son poquísimas. Ya no se casa la gente, más de la mitad de la gente ya no se casa en España, y antes se casaba más del 90% de la gente. De la gente que se casa, que tiene un matrimonio, aproximadamente la mitad termina en divorcio, y las parejas de hecho son aún menos estables que los matrimonios. Prácticamente la mitad de los niños en España ya nacen de madres no casadas. Es verdad que ahora hay gente que se casa después de tener el niño, que ha habido una inversión del orden, y bueno, al final, bueno, algo es algo, pero directamente nacen de madres no casadas. Siguiente, por favor. Mucha gente, muchísimos niños viven sin su padre o sin su madre, casi siempre sin su padre, que eso es algo pues, bastante traumático y además empobrecedor afectivamente y para la educación. O sea, la cantidad de familias
Monoparentales, últimamente estaba pensando, son monoparentales pero bi-hogar, porque realmente existen dos hogares. La familia que se rompió, pues tiene que vivir una persona, que suele ser el padre, en un hogar que a veces tiene a los niños, o sea, efectos de coste y de muchas cosas. Hogares físicos existen dos, en los casos que sea por separación. Luego va habiendo cada vez más niños sin padre ni siquiera conocido. En países como Noruega, el 8% de los niños ya nacen sin un padre directamente, porque muchas veces a lo mejor no hay matrimonio, pero hay una pareja de hecho, hay un padre reconocido. Las estadísticas españolas ya es casi el 3% no tiene directamente padre, ¿no? Siempre hay algún niño que cuando después de un embarazo alguna vez muere el padre, ¿no? Lo que llamamos un hijo póstumo, eso ha existido siempre y siempre existirá, pero son poquísimos, eran poquísimos. Es muy poco probable que justamente esos 9 meses haya la desgracia, no es imposible, ¿no? Pero y había hijos de prostitutas, toda la vida los ha habido, pero realmente hay muchos más que antes y eso que todavía en España es relativamente poco. Y luego pues tenemos muchos más hogares que llamamos monoparentales, reconstituidos, que están formados por 2 antiguas parejas, o sea, todo tipo de hogares menos el tradicional. Entonces, como resultado de esto, ¿qué sucede? Pues se tiene menos niños, porque la familia tradicional tiene más niños. La soledad crece y la despoblación, sufren muchos, el porcentaje de niños que sufre el trauma de la ruptura familiar. A mí me impresiona la obsesión que hay por la protección teórica de la infancia contra la pobreza, pero contra la pobreza afectiva que supone la destrucción de su familia, no existe ningún tipo de preocupación oficial ni en los medios. Es impresionante, ¿no? Si fuesen casos muy aislados, bueno, puede ser que no es un problema social, pero cuando hay un porcentaje tan alto de parejas que se rompen, sí es un problema. Y hay cada vez más niños que crecen sin su padre o su madre biológico, generalmente el padre. Siguiente, por favor. La soledad, por ejemplo, esto ilustra lo que ha pasado en España entre 1970, que hubo un censo de población, y ahora, con cuántas personas vive cada persona. En 1970, en España, solo el 1,9%, menos de una persona de cada 50, vivía sola. Hace 3 años ya eran el 11% de los españoles, era como casi 6 veces más, ¿no? Y como vemos en la parte de la derecha, había mucha gente que vivía en hogares con muchas personas y ahora no hay prácticamente nadie, ¿no? Con 7 personas, el 10% de los españoles vivían con otras 7 personas al menos y ahora solamente es el 0,2%, 1 de cada 500, ¿no? Antes eran 50 de cada 500, ahora es 1 de cada 500, es impresionante. Entonces, la soledad es un problema, desde luego, afectivo, es un problema que produce tristeza, pero la soledad también, por ello, también tiene efectos sobre la salud y, por tanto, de coste, porque la salud tiene coste económico, y además la soledad se pierden economías de escala en un hogar. Cuando se separa una familia, hay que vivir en 2 casas distintas, hace falta una casa más, hace falta pagar un coste fijo de electricidad más, hace falta pagar muchas cosas. El divorcio y la soledad son empobrecedoras. Seguimos. Entonces, mucha gente dice, bueno, pues si no nacen niños, que vengan inmigrantes, ¿no? Que pueden venir inmigrantes, y eso es una solución necesariamente incompleta, ¿no? ¿Por qué? Porque la inmigración puede aportar personas de no mucha preparación laboral. Las personas que pueden venir de fuera de Europa generalmente no tienen menos nivel educativo. Hay muchas en el mundo que querrían venir a Europa, pero lo que no tenemos son ingenieros nucleares en todos los países de África que quieran venir a España o a Italia o a Alemania, ¿no? No tenemos no puede venir gente tan cualificada y además no sería muy solidario. Ellos necesitan para desarrollarse esas personas. Y luego, eso desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de la familia, de lo que estamos hablando aquí, no puedo importar un hijo. O sea, yo no puedo traer, si solamente he tenido un hijo, no puedo importar un inmigrante para que sea el hermano de mi hijo. Hay algún niño con adopción, pero hay muy pocos. Y cuando soy viejo, yo no tuve hijos de joven, no puedo importar 2 hijos del extranjero. Del extranjero puedo traer mercancías y podemos proponer a personas que trabajen en el mercado laboral, pero no puedo importar parientes, ¿no? Y luego tiene riesgos evidentes, ¿no? Que un riesgo es que venga demasiada, eso pasa en España. En España hay unas tasas de desempleo tremendas y siguen viendo inmigrantes. No es culpa de los inmigrantes, ellos no son los que dan los subsidios que atraen a más inmigrantes de los que necesitamos. Puede haber un problema de integración, que lo hay en muchos casos, y sobre todo, además, a mucha gente cree que con la inmigración ya no hacen falta niños. Bueno, y si dejan de venir la inmigración, una Europa muy vieja, no vendrán inmigrantes, y entonces no hemos tenido niños
porque pensamos que siempre venían inmigrantes. Dejan de venir inmigrantes y no tuvimos niños y ya morimos directamente, ¿no? Y luego hay riesgos morales, ya que estamos en esta casa, ¿no? Realmente es muy egoísta decir, bueno, nosotros aquí no tenemos niños, pero otras personas los van a tener para nosotros. En países más pobres van a venir aquí ya mayores como inmigrantes, ¿no? Eso es bastante egoísta porque eso crea desarraigos. El medio natural de las personas es su país, su ciudad, con su familia, con sus amigos. Alguna persona viaja, pero ese es el medio natural. Sino nosotros, como no queremos tener niños, pero necesitamos a alguien que limpie los cristales, pues, y pagamos, somos ricos, vamos a pagarle para que venga. Es muy egoísta, ¿no? Y luego, eso es, desde luego, algo, como decía, muy, muy clasista, ¿no? Seguimos, por favor. Hay cosas, ¿por qué pasa esto? Me había preguntado Carmen qué soluciones. Bueno, yo creo que para estudiar bien el tema, esto es muy, muy complicado y no voy a extenderme mucho, pero hay cosas por las que ahora tenemos menos niños que no podemos ni debemos cambiar porque son naturales. La razón principal, por ejemplo, es que ahora no mueren casi niños, ¿no? En el pasado hacían falta muchísimos niños porque la mitad morían antes de llegar a ser adultos. En España morían la mitad de los niños antes de llegar a tener 12 años, lo cual es una cosa impresionante, ¿no? La mitad de los niños ahora no sabemos ni lo que es eso. Ahora muere 1 de cada 250 aproximadamente y casi todos el primer año de vida y casi todos poco después de nacer porque tenían algún problema al nacer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no las podemos cambiar. Antes la gente vivía en el campo y hacía falta mano de obra. Hay cosas que han cambiado para siempre. La mujer se ha incorporado al mercado laboral, eso es algo irreversible, ¿no? Las pensiones, ahora el Estado nos da una pensión, ya no necesitamos que un hijo nos cuide de la misma forma tanto como en el pasado. Pero hay cosas que sí podemos cambiar, ¿no? Claramente hay una falta de valores a favor de la familia y de la natalidad ahora mismo que sí podemos fomentar. Podemos tener los niños antes, la gente sí quiere tener niños, pero demasiado. Uno de los dramas es que los queremos tener cuando ya somos demasiado viejos. Y entonces no se puede, ¿no? Cuando podemos, no queremos. Y cuando no podemos, queremos. Y eso nos hace perder muchos niños. Nos hace perder muchos niños. Los tratamientos de fertilidad que siguen muchas mujeres son durísimos. O sea, es la prueba de que sí quieren tenerlo y muchas veces no consiguen el éxito, pero se quieren tener demasiado tarde, ¿no? Tenemos demasiadas pocas bodas, hablaremos de eso, matrimonios y demasiados divorcios. Eso se puede cambiar. Veremos, por ejemplo, datos de Hungría. Hay un desprecio ahora a la figura del padre y existe un desprecio también a la figura de la madre que no trabaja fuera del hogar. Ha sido despreciada en la sociedad actual, sin reconocer el papel que hace de criar a la siguiente generación de italianos o de españoles. Existe un desprecio. Las mujeres que no trabajan fuera del hogar son muy minoritarias, pero tienen mucho más hijos que el resto, con lo cual hacen otra aportación a la sociedad y, desde luego, a su entorno privado, que es la familia. Tenemos a las empresas, tenemos aquí también un problema de que les repercutimos costes de la maternidad y la paternidad. El beneficio de ser padres es para los padres y la sociedad, no las empresas. Las empresas tienen obligación de sobrevivir. A largo plazo necesitan niños, pero a corto plazo una empresa, si no sobrevive hoy, no le importa dentro de 20 años. Por tanto, no podemos cargarle, reconocer cuáles son los costes de la maternidad y cargárselo. Y desde luego, por ejemplo, el aborto es un tema muy, muy controvertido, muy polémico. Hay dos extremos posibles, uno que es que sea un delito, vayas a la cárcel, completamente prohibido, y otro es que sea completamente legal, que sea un derecho y que además lo paga el Estado, que es lo que pasa ahora. Entonces, se ha trivializado el aborto por los estados y además, pues muchas veces en la sanidad te dicen, si una mujer está embarazada, ya has pensado, estás segura de que quieres tener el niño. Eso yo creo que es algo que facilita que se tengan menos niños. Seguimos, por favor, la referencia. ¿Por qué la familia es tan importante? Por la demografía, ¿no? Que decía Vincenzo. Ya no estoy hablando de razones hipermorales o súper teóricas o teológicas, ¿no? Es que tiene más niños los matrimonios. Siempre en cualquier país los matrimonios, una pareja casada tiene más hijos que otro tipo de hogares. Y aquí se ve, estos son datos de España, hay una graduación perfecta entre estructuración, matrimonio, que es una pareja con un grado de compromiso legal y una dificultad de romperse mayor, que una pareja de hecho registrada, que tiene más hijos que la no registrada y que la mujer sin pareja, ¿no? Y eso pasa en todos los países, ¿no? Y en Estados Unidos también hay datos oficiales, son el doble de hijos por mujer en las mujeres casadas que en las no casadas. Siguiente, por favor. No solamente entra la variable de casado, estos son datos de México, sino también la variable religiosa, ¿no? La gente más religiosa tiene más hijos, creer en Dios es un asunto privado,
pero simplemente por el terrible déficit de nacimientos que tenemos, la hostilidad que existe desde la política muchas veces, y desde luego en España la religión cristiana y el anticlericalismo, podríamos decir que es un pésimo negocio para España y Europa, porque necesitamos niños, ¿no? Ahí se ven datos de México, ¿no? Las mujeres que tienen más hijos son mujeres casadas. Estos son datos de la estadística de México. Casadas, ponía solo por la iglesia, se ve que allí puedes casarte solo por la iglesia, solo por la iglesia y por lo civil ya tienen menos, separada, casada solo por lo civil, divorciada, en pareja de hecho, soltera sin pareja. Es bastante impresionante, ¿no? Luego, en Israel se han hecho estudios, ¿no? La gente más religiosa tiene más niños. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística de Israel, de Estados Unidos también, y en España todos sabemos que las familias más religiosas cristianas y también los musulmanes tienen más niños. Seguimos y ya voy terminando. Hay mucha gente, cuando decimos que es muy importante pues, que haya más matrimonios y menos divorcios, dicen, bueno, en una sociedad moderna, democrática, no se puede, el Estado no puede hacer nada. No es verdad, el Estado no puede obligar a la gente a casarse y pues, es razonable que haya una ley de divorcio para gente que realmente pues, dice, pues no podemos ir. Pero tiene instrumentos muy claros para facilitar que la gente se case y estimular que se produzcan menos divorcios. Y vemos los datos de Hungría, ¿no? No es ninguna dictadura, es un país europeo, democrático, y vemos claramente que se ha duplicado en los últimos 10 años, se ha multiplicado. Faltan los datos de 2021. 2021 ha seguido aumentando el número de bodas, de matrimonios. Se ha multiplicado exactamente por 2 en 10 años, un poquito más de 2 el número de bodas. Y los divorcios, no hay datos, pero seguramente han seguido cayendo y veis que hay un progreso muy fuerte, ¿no? Y termino con, yo creo que ya la siguiente es la última, ¿no? Esto tenía que haber sido la primera. O más familia, en el sentido de que la familia tenga más personas y más familias, o peor y menos futuro, ¿no? Sin familias estables, con varios hijos, no habrá primavera demográfica. Bueno, pues ya. Muchas gracias, Alejandro, por los datos con los que nos ilustras y nos iluminas siempre, y luego los comentamos. Y por último, en último lugar, tiene la palabra Carmen Fernández de Arcilloña. Bien, muchas gracias, Carmen. Es cierto que por una parte está muy bien ser la última, por otra parte tiene el inconveniente de que con los que me acompañan en la mesa queda ya un poco complicado añadir nada que mis colegas no hayan ya apuntado, ¿no? Entonces, pues quizá un poco como recopilatorio de lo que ellos han dicho, no sé si aportando algo nuevo o no, pero sí es cierto que si bien el problema comienza con ese descenso de la natalidad, Vincenzo hablaba de invierno demográfico, a Alejandro le gusta hablar de suicidio demográfico, porque creo que de hecho es algo que, bueno, pues no deja de tener cierta intencionalidad o voluntariedad, no es un hecho que ocurra de manera aleatoria. Bueno, pues junto a ese descenso de la natalidad, creo que uno de los problemas que también han apuntado ellos es el declive de la maternidad y la paternidad, no solo por el hecho de que no hay hijos, sino por, de alguna manera, la disolución o la cancelación de la figura del padre y de la figura de la madre. Quizá especialmente en sociedades como la nuestra, especialmente la de la figura del padre. Pero así como Alejandro comentaba, y es cierto, cuando hacemos encuestas en España, que las mujeres españolas dicen que quieren tener más hijos de los que realmente tienen, me parece preocupante si bajamos la edad, si nos acercáramos a las aulas de los institutos, de los colegios en sus fases más altas, en secundaria, en bachillerato, nos encontramos con el problema de que muchas de esas niñas empiezan a pensar que no quieren tener hijos, lo cual ya es un sentimiento que nos presenta un futuro no gris, sino negro y aterrador, ¿no? Junto a ese declive de la maternidad y de la paternidad, otro punto que han apuntado y como consecuencia lógica está la soledad. La soledad era un fenómeno que en España se vivía mucho menos, ¿no? Y sin embargo
empieza a hacerse presente, la realidad de personas que, llegados a una determinada edad, viven absolutamente solas, ¿no? Viven solas porque, entre otras cosas, no han constituido una familia. Todavía es un fenómeno incipiente, no andamos como la situación de otros países que crean ministerios de la soledad, pero es algo que efectivamente se empieza a vislumbrar, ¿no? No sé hasta qué punto hay una conciencia política de este invierno demográfico, lo cual me parece absolutamente esencial. Bueno, primero debería ser una conciencia social y después una conciencia política. Probablemente la conciencia social existe porque es algo que se vive, porque afecta a las personas, a cada una en su lugar, pues algunas personas que conocemos y que efectivamente viven estas realidades. La conciencia política, más allá del discurso de, acabamos de pasar unas elecciones autonómicas, más allá del discurso de la España vaciada, más allá de la realidad que se está viviendo, me sorprende, por ejemplo, ver cómo hay medidas políticas que piensan en un futuro en 2050. No hay ni una sola medida que fomente la natalidad. No hay ni una sola medida, ni una sola, que ponga en valor la realidad de la familia, que es esencial para fomentar la natalidad, ¿no? Entonces es llamativo hasta qué punto somos conscientes, quizá lo somos, pero no se toman ni se buscan las medidas adecuadas para intentar paliar esta situación. Porque como decía Alejandro, evidentemente uno tiene los hijos que quiere tener, pero esas tendencias se pueden variar, ¿no? En esto de las políticas familiares, en todo un sentimiento social, no solo político, sino también social, acerca de la institución familiar, claro que es posible variar esa tendencia. ¿Cómo? Poniendo en valor lo que es la familia. ¿Mediante qué? Mediante los medios de comunicación, mediante la narrativa audiovisual, mediante el ejemplo que se da en las sociedades pequeñas, mediante las ayudas reales, no solo políticas, ¿no?, sino también sociales, que efectivamente puede tener la institución familiar. Por eso, nosotros vivimos ahora mismo una cierta incongruencia legislativa. ¿Por qué? Porque dentro de la legislación nacional vemos cómo se van aprobando sistemáticamente medidas que ponen en cuestión el hecho de la familia, no digamos a quién pertenecen nuestros hijos, no digamos quién los tiene que educar, no digamos quién, sino mucho más allá, ¿no? Creo que no sé cuántos países convierten en delito el salvar vidas humanas. Nosotros estamos en ese proceso, ¿no? Convertir en delincuentes a los que de hecho quieren prestar ayuda a las mujeres que pueden considerar que prefieren tener a su hijo antes que abortar. Vuelvo a decir, no sé cuántos países están en esta situación, es cierto que no somos el único, pero en fin, dentro de esto de la cultura de la cancelación y la corrección política vamos dando pasos agigantados, ¿no?, en nuestra sociedad. Junto a eso es cierto que hay medidas autonómicas que intentan de alguna manera revertir esos efectos, ¿no? Basta ver, ¿no?, pues las medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid, que tiene medidas muy positivas, que tiene algunas que, bueno, podemos considerar un tanto complicadas o con consecuencias más complejas de lo que en un primer momento podría parecer. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que hay que ayudar a la maternidad, en cualquier caso. Porque es cierto que muchísimas familias y muchísimas madres, y en especial muchas madres solteras, necesitan una ayuda para sacar adelante esa realidad familiar en la que están. Pero no todas las familias, siendo así que cualquier niño es una bendición, no todas las familias cumplen el mismo servicio social. Quiero decir, no todas cumplen con esos requisitos de ser más fecundas, de transmitir una serie de valores, de arraigar en los nuevos miembros de la familia no solo esos valores, sino
la constancia, la querencia hacia una realidad similar a la que han vivido, la costumbre en lo que son valores, principios fundamentales en cualquier sociedad, ¿no? Es evidente que aprenden de una manera más natural a compartir los hijos de una familia numerosa, no queda otra, que los hijos únicos de una familia monoparental o biparental, pero en cualquier caso hijos únicos, ¿no? Y de alguna manera el fomentar o mantener una equidistancia entre las distintas realidades familiares, yo no creo que haya muchos modelos familiares, pero sí hay distintas realidades familiares, ¿vale? El mantener una equidistancia entre estas realidades al final puede ser, bueno, pues una forma más de deteriorar la realidad y el ambiente social. ¿Por qué? Porque creo que hay que poner en valor la realidad de la familia, los beneficios de la familia, lo que supone, en primer lugar, para las personas que lo componen, sin ninguna duda, pero además para la sociedad entera, porque esa es una de las medidas fundamentales para intentar revertir algo que analizamos con frialdad. El otro día teníamos una reunión en la que continuamente hablábamos de la tasa de reemplazo, que es cierto que se trata de la tasa de reemplazo, pero va mucho más allá de eso. Va de qué sociedad queremos tener, en qué sociedad queremos que vivan nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso es fundamental, junto con todas las medidas de ayuda a todas las mujeres que lo necesitan, es fundamental poner en valor la realidad de la institución familiar, cómo sirve realmente a la sociedad entera. Y por eso es una tarea que yo creo que, desde luego, FAFCE, desde luego la Fundación Renacimiento Demográfico y en la medida de nuestras posibilidades también desde la Asociación Católica de Propagandistas y desde el Instituto de Estudios de la Familia, pero no solo, la pluralidad de asociaciones que trabajan en este ámbito es muy grande. Lo que pasa es que hay que darlas a conocer. Tenemos que convertirnos en portavoces de todas esas iniciativas que existen. ¿Para qué? Para que efectivamente la sociedad vuelva en realidad a lo que es más natural en ella, ¿no? A valorar lo que es esencial en el desarrollo de la propia sociedad. Y es un lugar donde las personas se encuentren su sitio, se encuentren arraigadas, se encuentren protegidas y que además quieran reproducir en su propia vida, en su desarrollo como adultos. Y en ello nos va la vida, en ello nos va el futuro y es en lo que esperamos poder trabajar, no solo nosotros, sino fomentando ese asociacionismo, esa realidad de las distintas instituciones y de las distintas realidades políticas que trabajan en este ámbito, bueno, pues para que efectivamente podamos tener un verdadero futuro. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a los tres ponentes que nos acompañáis, porque entre todos pues habéis hecho un diagnóstico de la situación, algunas propuestas, habéis incidido en cosas. Yo, si queréis, en lo que nos pueden ir haciendo alguna pregunta en el chat o alguna cuestión, pues incidiría en algunas cosas que habéis dicho que lógicamente son comunes tanto en el diagnóstico como en la propuesta, ¿no? Por ejemplo, decía Vincenzo, una cita de Cicerón, de Seminario y República, y me viene también a mí a la mente esa reflexión de Cicerón, que no sé si es literalmente con estas palabras, pero que lo que una sociedad no aplaude decae, ¿no? Y esto lo planteo con la familia, ¿no? No la estamos aplaudiendo como institución y decae. Y en otros países, y a lo mejor en ese sentido Alejandro nos puede dar alguna luz, otros países que están aplaudiendo más a la familia están también teniendo, o sea, planteándonos más su belleza, su necesidad, la belleza de cada uno de sus, digamos, la felicidad y satisfacción que tiene cada uno de sus miembros en una familia
que toda familia tiene sus dificultades, sus crisis, ¿no? Entonces, os lanzo también esa pregunta a todos, y Carmen también lo decía, ¿no? Como propuesta, como ponerla verdaderamente en valor. ¿Cómo aplaudirla mejor? Si todos lo sabemos, pero ¿cómo aplaudirla mejor para que realmente la sociedad civil la vea como un bien, ¿no? No como una carga, sino como una belleza, como un lugar en el que se parte? Entonces, pues en ese sentido, lo lanzo la reflexión a todos, ¿no? No sé si... ¿Qué os parece? ¿Cómo aplaudirla mejor? Carmen ha dicho algunas ideas de valorarla, de ver sus beneficios, pero realmente yo creo que esa podría ser una tarea buena de sociedad civil, de familias, de comunidades de familias, también para plantearlo como propuesta. Alejandro, Alejandro, me veo que enseguida... Sí, no, una cosa que ha dicho Carmen y que tiene que ver con esto, ¿no? Que hablamos de Europa, ¿no? O sea, hay una iniciativa sobre el futuro de Europa. El futuro de Europa tiene 12 líneas de trabajo, ha propuesto la Comisión Europea para un poco reinventar Europa, relanzar Europa. No está la natalidad. Están las migraciones, uno de los apartados, se habla de salud, de cambio climático, una economía más fuerte, una Europa de viejos no tendrá una economía fuerte, no puede tenerla, y no sale. Es decir, que, por ejemplo, en ese tipo de ámbitos, si no está la familia, no se le aplaude. O sea, la cita es muy buena, es muy buena esa cita de Cicerón. Entonces, ahí tendría que estar. Si no está, pues lo hacemos nosotros, pero nuestro peso en la comunicación comparado con el de Ursula von der Leyen, aunque ella tenga muchos hijos, si desde su posición institucional no impulsa que se tengan niños, da igual, porque uno no puede tener 50 millones de niños y cumplir por los demás. Aunque ella ha tenido 7, da igual, si ella es una mujer que no facilita a la familia a ella y lo que representa, pues no sirve de nada. Y de hecho, no está la natalidad en el futuro de Europa, pero si Europa no tiene futuro sin niños, o sea, es algo que no entiendes, ¿no? Hay la conspiración, es porque son ignorantes, es porque es incómodo, pero realmente yo me hago esa pregunta todos los días, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que tenemos que trabajar en dos niveles, un nivel público y un nivel al interior. Cuando se habla del nivel público, lo que tenemos que demostrar es que no podemos también respetar los criterios de Maastricht que se ocupen como italiano hablo, que se ocupen de deudas públicas, de inflaciones, también de déficit, si no hacemos inversiones, si no consideramos inversiones las políticas familiares. Por eso es importante en una universidad aquí comenzar a reconocer la política familiar no como una política social, ma como una política económica, una política que serve, que necesita de inversiones como necesita de construir infraestructuras. Porque es verdad, no porque es una ideología, porque es verdad. En esta manera es verdadera la frase de Cicerón que dice que la familia es el seminarium rei publicae. Es verdad, por eso que tenemos que reconocer la realidad de la familia como una inversión. La familia también como una empresa. También es más que una empresa, pero es también una empresa, porque economía significa gestión de la familia, eso ha una significación también económica. No se puede como abogado ahora hablo, no se puede entender, hay institutos jurídicos que no se puede entender si no se mira a la familia como un ejemplo. Porque nosotros hablamos siempre de modelo, pero la familia no es un modelo, es un ejemplo, porque mi familia es diferente de tu familia. Y también la política familiar en Italia tiene que ser diferente de la política familiar en España, porque la familia es como un glove, un guanto.
como un guante, por eso que tenemos que adaptarlo a la necesidad de las comunidades. Si se habla al interior, tenemos que decir que nosotros yo soy de acuerdo, tengo con Carla, mi mujer, 3 niños, no es mucho, pero ahora es mucho. Ojalá tuvieran 3 hijos. Lo que tenemos que decir es que si yo miro a la mi experiencia, generamos 3 hijos porque en el tiempo, cuando decidimos de generar, nuestros amigos tuvieron hijos. Para nosotros era más fácil convencer que estar convencido que era una cosa que se podía hacer. Esto significa que la soledad de la familia es la primera causa del invierno demográfico. Si la familia está en una comunidad, es más fácil tener la voluntad de también la inconsciencia de generar, ¿ok? Porque si nosotros pensamos a los villas, a los pueblos en los siglos pasados, no tenían nada, hacían hijos, pero también porque era una cosa que se veía, era una cosa que era un bien común. Ahora se piensa que la familia es una enferma, se dice una enferma, tiene una enfermedad, pero la familia no tiene una enfermedad, la familia es la cura de la enfermedad. Nosotros hablamos como asociaciones familiares en 2 niveles. El primero, para convencer que familia significa inversión. Y también nosotros trabajamos mucho por el desarrollo de las asociaciones familiares como redes de familia, porque si hay redes de familias, los problemas de la familia pueden ser resueltos de una manera más fácil. Y también sería más fácil conseguir una mejor representatividad de la familia a todos los niveles, también el nivel político, porque ahora yo soy el presidente de la Federación Europea de las Asociaciones Familiares Católicas, pero yo no represento en hecho las familias. Ese es un problema, porque cuando hablo con los políticos ven Vincenzo Bassi, pero los políticos no ven las familias que detrás de Vincenzo. Ese es un problema. Los sindicatos tienen una representancia, nosotros no tenemos una representancia. Las asociaciones francesas, que son miembros de la FAFSE, ellas representan familias. Es una tradición diferente. Yo como católico espero, es un sueño, que cada parroquia tiene una red de familia. Como tiene los Scout, como tiene la Acción Católica, en Italia, yo hablo de Italia, yo espero que cada parroquia tiene también una red de familia y tenemos que trabajar para convencer a los sacerdotes que es una medida importante para la familia, pero también para la iglesia, porque no hay vocaciones sin familia. No hay vocaciones sin familia, no hay empresas sin familia, no hay nada sin familia. En este sentido, mencionaba Alejandro precisamente esas medidas europeas que, como en España vamos a rebufo, exactamente igual en las medidas españolas para 2050 no hay ni una sola medida que fomente ni la natalidad ni por supuesto que ponga en valor la familia. Con esto de que realmente tenemos que entenderla como, tenemos que verla como una inversión, María Menéndez de la Asociación de Familias Numerosas
con frecuencia, repite ella, exactamente igual que otras muchas instituciones. En realidad las familias no quieren una dádiva, no quieren un privilegio, sino que quieren lo que les corresponde y lo quieren como institución. De hecho, ya que estamos en el ámbito en el que estamos, vuelvo a decir, la defensa de la familia no es solo una cuestión de los católicos, es una cuestión de ley natural, es una cuestión de la humanidad, pero evidentemente la Iglesia Católica lo ha hecho desde siempre, ¿no? Claro, en la Carta de los Derechos de la Familia, ahí se menciona expresamente los derechos que como institución tiene que tener. Por eso hay una serie de políticas familiares que tienen que ser, es que nos va el futuro en ello, clarísimamente tendentes a proteger esa institución, pero hay una serie de políticas de alto impacto familiar, como son las políticas tributarias, como son las políticas educativas, como son las políticas que tendrían que estar en consonancia con toda esa dinámica que proteja una institución que es básica para el desarrollo de la sociedad. Una institución que efectivamente acabe con una visión, que es la que tenemos, generalizada, al menos en el mundo occidental, desconozco en otras realidades, pero que cada vez es más hedonista, cada vez es más consumista, cada vez establece una quiebra más grande entre algunos privilegiados y todo el resto, que también son hedonistas, que también son individualistas. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la realidad familiar? Sí. Si me permites, de calidad. Yo suelo hablar de cantidad, cuántos niños hacen falta, necesitamos más niños, pero la calidad de cómo son criados los niños. En Estados Unidos aproximadamente el 70% de los niños negros nacen de mujeres no casadas. Luego hay divorcios, se calcula que el 80% se crían sin su padre, ¿no? Hay mucha gente que liga eso a las tasas de violencia y a todos los problemas terribles que están destrozando Estados Unidos, esta polémica, Black Lives Matter, No Matter, todo esto que es terrible lo que está pasando, la violencia que hay y luego la violencia política, según y leí, además de hecho era una persona de color la que decía que la destrucción de la familia, en parte por las políticas de estado de bienestar del presidente Johnson contra la pobreza, que daba más dinero, si entendí bien, a las madres que no tenían un padre porque eran más pobres. Eso ha fomentado, ha hecho que haya más familias monoparentales que no solo tienen menos niños en promedio, sino que no se puede, es lógico que no sea la misma calidad de crianza. Cuesta, aquí padres de un matrimonio en la sala, oye, cuesta entre dos, cuesta criar a los niños entre dos. Uno solo, pues esta es mucho peor, necesariamente es peor la crianza. Entonces, claro que es un bien el que la familia permanezca unida, por la cantidad de niños y por la calidad de cómo son criados. Y sin embargo, en todas las pocas políticas que se están poniendo en marcha ahora en España, en todas se dan un premio a las familias monoparentales solo por ser monoparentales. Familias monoparentales estadísticamente son más pobres. Es una razón de que no hay que fomentarlas porque suele hacer falta, como digo, 2 hogares para las mismas cantidades de personas que había antes en un hogar. Pero hombre, no todas las familias monoparentales son pobres. Ahora tenemos una hija, una hermana del rey actual de España que por desgracia ha tenido su separación y se ha generado un hogar monoparental. Pues no tiene sentido que tenga ayudas públicas económicas cuando hay otras familias biparentales mucho más pobres, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer, es muy importante la reflexión, la familia unida, la familia de padre y madre unidos, es muy importante, no solo por la cantidad, que por supuesto por la cantidad, sino por la calidad, porque si las generaciones futuras son de muchos niños que han crecido en hogares desestructurados y con peleas entre sus padres y cambiando todos los fines de semana de domicilio, con el trauma que eso supone, pues la sociedad va a tener unos adultos teóricamente performados. Lo mismo que en China, por ejemplo, la destrucción de los hermanos, como la política de hijo único. Claro. Ahora han pensado que ha generado lo que llaman la sociedad de los pequeños emperadores. Habría sido mucho mejor que una familia de cada 2 tuviese 2 hijos y la otra ninguno, o una de cada 3 tuviese 3 y la otra ninguno. Habrías tenido una siguiente generación de chinos mucho mejor formada, educada, criada, que con una política que no tienes hermanos, ¿no? Y que tienes el monopolio del cariño y es muy fácil que te mimen demasiado, que te estropeen, digamos, dándote todo, ¿no? O sea, realmente
no solo cuenta la cantidad, sino la calidad, ¿no? Consecuentemente, Alejandro, una sociedad mucho más débil, porque no es capaz de afrontar la frustración que no han vivido, no es capaz de afrontar los problemas, no es capaz de... Eso es. Se ha perdido la conciencia de la familia como bien, de esa familia formada por padre, madre, hijo como bien, y que por tanto, como provoca un bien común, un bien educativo, un bien en la crianza, esa es la que prioritariamente hay que proteger. Bueno, quiero deciros que por aquí, por el chat, que están participando profesores, tenemos a profesores que se han conectado, pues están planteando algunas de las cuestiones que están saliendo, ¿no? Quiero simplemente referirla, por ejemplo, pues María Jesús Lago, que también tiene muchos conocimientos de demografía, nos plantea que si estamos condenados a ser ya una sociedad con familias precisamente de hijos únicos, porque si la edad de tener el primer hijo se retrasa, parece que si estamos condenados, ¿no? Y se pierde, por tanto, ese concepto también de familia, ¿no? Esa familia numerosa que ya es minoritaria, que ya se considera con 3 hijos, y cómo han crecido las familias de hijos únicos, que se ve de generaciones en generaciones cómo van decreciendo. Yo de mis hijos mayores a mi hija pequeña, pues es que la clase es ya mayoritariamente de hijos únicos, ¿no? Y también critica la inacción, ¿no? Se ve por aquí por el chat la inacción. Ese es uno de los temas que sale, ¿no? La preocupación de que seamos comunidades con familias de hijos únicos. También plantean, Alejandro, el futuro de ciudades y pueblos, según este análisis demográfico, y tanto que sea, si pudieras decir una palabra de esto. Igualmente también nos plantean el tema de cómo están beneficiando las políticas de Hungría y Polonia. ¿Qué está pasando ahí? Estos son un poco los temas que recojo mayoritariamente en el chat. No sé si queréis decir... Muy brevemente, Sí. política hijos únicos. En España realmente el 40% de las mujeres, los hombres no tienen hijos. Quien tiene hijos generalmente suele tener 2. Hay más hijos únicos que antes, pero no, la mayoría no son hijos únicos. Nacen pocos niños, pero la mayoría... Si estamos condenados a futuro a serlo. Eso ya lo veremos. Como lo que sí ha aumentado es la distancia entre niños, lo que se llama el intervalo intergenésico. Entonces hay mayor diferencia de edad, también si tienes un hermano, pero tienes 15 años de diferencia, pues tampoco es lo mismo claro que cuando tenías menos, ¿no? O sea que en ese sentido yo creo que esa parte se puede decir eso. La otra, ¿habéis hecho alguna? Luego, la de ciudades y pueblos, la preocupación por las ciudades y pueblos de España. Los pueblos y las ciudades, ahora hay una preocupación por lo que llamamos España vacía. La España vacía es simplemente el futuro de todo, porque la España que llamamos vacía ha tenido personas que han emigrado a otras zonas que tenían más riqueza, pero sobre todo han tenido muy pocos niños, ¿no? Aquí en las hay los sevillanos, que es de lo mejor de España, que más hijos han tenido. Es una provincia que ha tenido mucha emigración. Jaén, por ejemplo, es una provincia del interior de Andalucía que ha tenido muchísima emigración, es una provincia rural, pero como ha tenido muchos más niños que otras provincias de lo que llaman España vacía, Jaén no tiene ese problema fuerte. De hecho, tiene una población menos envejecida que la media de España. Y eso es una provincia pobre y con muchísima emigración a otras provincias de España o al extranjero. En cambio, tienes lo que llamamos España vacía, es las zonas que han tenido a la vez. No son zonas, digamos, centrales, no han tenido mucha industria y además han tenido muy poca natalidad. Eso ha pasado en Castilla y ahora ha habido elecciones en Castilla. El futuro de los pueblos, los pueblos muy pequeños, al llegar la mecanización al campo, necesariamente hay mucha gente que ya no puede vivir del campo. Antes hacía falta el 60 o 70% de la gente tenía que trabajar en el campo para producir los alimentos de todos y ahora basta con el 2 o 3%. O sea, necesariamente la gente tiene que ir a ciudades, pero puede ser ciudades cercanas. Pero yo soy de Avilés, de Asturias, ¿no? Bueno, Avilés no para de perder población, es una ciudad, super ciudad, con industria, no está en el interior, está en la costa, pero la gente también se ha favorecido. Bueno, pues Avilés no para de perder población porque no nacen niños, porque hay muchos más niños de los que nacen. Por tanto, las políticas de temas de lo que llaman España vacía y de ciudades, o sea, casi todas de nuevo no hablan de niños. El esfuerzo final del gobierno es no salen los niños. Ahora mismo hay 2 tipos de profesionales de la España vacía: los políticos para ganar votos y gente que va a ganar subvenciones, dinero. Entonces todos hablan de meter mucha fibra óptica, vamos a llevar fibra óptica a todos los pueblos de España, que hay 3 personas, pero fibra óptica, ¿no? Y unas redes de, ya no 5G, 8G de telefonía móvil, ¿no? Pero claro, si no hay gente y solamente quedan viejos, porque se han ido los demás,
pues yo creo que los pequeños pueblos son insalvables, pero las provincias, desde luego, en pequeñas ciudades o en la capital de provincia serían salvables y hay niños. Sin niños es imposible, o sea, no hay forma. Y Vincenzo, con la pregunta de Europa y Hungría y Polonia. Hungría y Polonia, tengo que decir que se trata de una experiencia interesante. En Hungría está un pensamiento tras de la política familiar. È una politica di inversione, no es una politica sociale. Hay un'idea del país, hay una posibilidad también de mirar al futuro. Lo que falta es que no hay una sociedad civil. No hay una sociedad civil organizzata che con la responsabilidad de cooperar con las instituciones. Porque yo estoy diciendo una provocación, pido disculpas, pero para mí cuando no había el Estado con la política familiar, no se hablaba de estos problemas. Teníamos familias que se tomaban la responsabilidad de generar hijos, de organizarse una mutualidad, de organizarse también un sistema de cura de los mayores. Era un sistema de sobrevivencia, es verdad, pero no hacía falta el Estado. Ese es un tema. Ahora es diferente, yo lo sé, pero pensamos también que el Estado no puede hacer todo, y creo que la ideología estatalista sea una ideología que puede hacer algo malo también por la familia. No digo que no necesitamos lo Estado, digo solo que necesitamos también la sociedad civil organizada a través de las redes de familias, porque lo que se ve en Hungría es que ahora hay un gobierno que es pro familia, pero si cambia el gobierno, no habiendo una función las asociaciones familiares, es realmente peligroso. Por eso es que la FAPSE trabaja mucho, trabaja en Hungría para motivar las asociaciones para organizarse y comunicar con el gobierno, porque es necesario el reconocimiento de la función de las asociaciones familiares como un organismo independiente que puede decir y verificar mejor que el Estado las necesidades de las familias. Y en esto tenemos que trabajar donde quiera, en Italia, en España, en Francia, porque esa es una función de relevancia pública. Tenemos que hablar también yo lo digo siempre, eso es un munus, una actividad de relevancia pública. Yo soy como familia, no soy una institución pública, soy una institución privada que tiene una relevancia pública. Empezamos a hablar en esta manera, porque no es verdad como la Frau von der Leyen puede ser, piensa que la familia es un hecho privado. No es un hecho privado, es un hecho que ha una relevancia pública. Porque la responsabilidad de nosotros es una responsabilidad originaria que no depende del Estado. Y si lo que digo es verdad, creo que es una cuestión de responsabilidad, pero no tengo que esperar
tenemos que trabajar bottom-up approach, de una parte pequeña, se comienza con la amistad, la amicizia, la amistad, con el ayudo recíproco. Después podemos hablar también de representatividad. Si el Estado representa la familia, yo creo que la función del Estado puede ser en favor de la familia. Pero si el Estado no representa a la familia, es normal que es más fácil introducir con el Estado la ideología. Ma es responsabilidad también de la sociedad civil. No creo que sea solo la responsabilidad de los políticos, es también la responsabilidad de la sociedad civil. Es que, y volvemos a la doctrina social de la Iglesia, es que el principio de subsidiariedad es esencial. Y entonces el Estado tiene además que fomentar que exista ese asociacionismo. Pero el principio de participación es fundamental, con lo cual la sociedad civil tiene que actuar, cada uno tiene que asumir su propia función, que curiosamente es lo mismo que ocurre en la familia. Es decir, existe la subsidiariedad, los padres ayudan, pero no viven por sus hijos. Los hijos van poco a poco asumiendo sus propias responsabilidades. Precisamente por eso, la realidad o el criterio para juzgar un Estado es, en buena medida, cómo actúa con respecto a estas realidades. Porque claro, si el Estado lo que fomenta es la dependencia y al final hay toda una serie de medidas que nos llevan a que esas realidades sigan siendo dependientes, entonces no se va a poder tener toda esa regeneración, toda esa actividad civil, toda esa posibilidad real de la sociedad, no solo de regeneración, o sí, de regeneración en todos los sentidos, no solo en cuanto a números, no solo en cuanto a niños, sino en cuanto a principios, en cuanto a valores, en cuanto a la realidad del bien común, etc. Carmen, estoy de acuerdo, no estamos aquí para... Lo que quería decir es que entre nosotros, yo digo que no me gusta nunca hablar de derecho. Aquí estamos en España, la patria de Xavier Hervada, podemos decir sin problemas que no hay derecho, hay solo responsabilidad que tenemos que la responsabilidad, joyosa responsabilidad. Como cosa, la familia es una joyosa responsabilidad. Pero es una responsabilidad, no me gusta mucho hablar de derecho, porque derecho es una cosa de derecho positivo, una ley que es la voluntad de alguien que decide que yo que me atribuye un derecho que es solo un derecho formal. Identificándolo solo con ley. Hay una ley, hay el derecho de qué. Si yo no puedo hacer, es una cuestión de responsabilidad. Creo que tenemos que reflexionar también sobre si se habla de responsabilidad, la familia es una responsabilidad. Naturalmente, el Estado tiene también un límite, por ejemplo, a impulsar tributos. Porque si yo tengo una responsabilidad, esa responsabilidad es importante para realizarme como familia. No es posible que yo no puedo tener familia porque los gastos existen, es verdad, y los gastos no son reconocidos como en el nivel fiscal. Porque ahora si empezamos a razonar sobre la responsabilidad de relevancia pública de las personas, podemos también comprender la función del Estado y la función de la sociedad civil. Pero no es hasta que nosotros hablamos solo de derecho,
de derecho a recibir, de política como la sola posibilidad de hacer el bien común de la familia. Yo creo que no es realmente difícil de salir. ¿Estamos dispuestos a organizar las redes de familias? Esta es la cuestión. Sí, la respuesta es sí, sí, nosotros estamos de acuerdo a convencer a los sacerdotes, los pastores, a decir, necesitamos en cada parroquia una red de familia. Yo creo que la cultura family friendly es mejor, si no, esto depende de la buena voluntad del político. Sí. Claro, porque Pero no es bastante. convertimos el derecho en legalidad y esa legalidad se convierte en arbitraria. Si tenemos buenos políticos, menos mal. No, como yo tengamos malos, claro. Pero ahora la Hungría es un ejemplo. La Hungría tiene las políticas mejor en Europa y en el mundo, porque detrás de la política, como decía, hay un pensamiento. Pero es una política que depende demasiado del político. Creo que y que va de arriba abajo. Parece que si no, ahora la sociedad dice, yo muchas veces doy conferencias, no hacen falta más ayudas, hacen falta más. La gente no piensa que debería tener hijos por su propio beneficio espiritual y afectivo, no por otra razón, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Estado, si me das dinero, tengo hijos, ¿no? Es un poco el diálogo. Estamos como drogados. Entonces, ¿qué ha pasado realmente en Hungría y en Polonia? Bueno, pues en Polonia hubo un plan de choque muy fuerte, crecieron los nacimientos y luego han vuelto a caer. Polonia ahora mismo los resultados no existen, por desgracia. Y en Hungría han tenido como dos etapas. Empezaron también con un plan, empezaban creciendo los nacimientos y luego cayeron. Entonces lanzaron un siguiente paquete de medidas muy fuerte. Pero claro, la duda es si realmente eso es, como tú dices, si cambia el gobierno, ¿qué pasa? ¿Está drogada la sociedad de ayudas para tener hijos? O sea, ¿tiene hijos porque quiere tenerlos o porque de repente te dice, mira, te regalo un coche y luego 2 coches y luego 3 casas? No, estoy exagerando. Pero lo que quiero decir es que realmente antes siempre se habían tenido niños porque la gente quería tenerlos. Y es verdad que los estados antes, los impuestos eran mucho más bajos. O sea, en España, en 1950, el Estado solamente tenía 1 euro, no había euro, la peseta, 1 peseta de cada 8 eran impuestos. Pasaron los años y luego ya eran 2 de cada 8. Hace 50 años eran 2 de cada 8, ahora son 4 de cada 8. Y entonces, efectivamente, ha quitado dinero a las familias para poder criar hijos y ahora tenemos que hacer políticas familiares fiscales, ¿no? Pero si el Estado fuese menos expansivo, pues posiblemente no harían falta muchas de esas políticas familiares, ¿no? Que son, insisto, es bastante, yo creo que el punto que tú has desarrollado es muy bueno. ¿Qué pasa si los políticos cambian? Y el que estoy desarrollando, ¿qué es? ¿Estamos drogados? ¿Necesitamos? Si no tenemos niños. Yo, si no tengo niños, de mayor seré, cuando sea viejo, seré solitario, estaré peor, o sea, no. Sí, por eso, y en relación con las redes de familia y toda esa realidad que hay que ir constituyendo poco a poco, tú antes mencionaste otra cosa que me parece fundamental, que es también la perspectiva de la pobreza afectiva, no la pobreza económica, sino la pobreza afectiva. Fundamental, es que es terrible lo que está pasando, cada vez más gente solitaria en todas las partes. Y además, insisto, tiene un efecto económico y eso no se le da importancia. Y luego cuando vienen esos ministerios de la soledad en el Reino Unido y en Japón son solo paliativos. Tampoco van a necesitamos más niños, necesitamos más estabilidad de las parejas, porque la soledad la crean la falta de niños y que la gente no se case o que se separe muy fácilmente. Insisto, si hay algunas personas que no se casan, siempre habrá, hay algunos divorcios, bueno, pero es que tenemos 50-50, más o menos, 50% de gente en España ya no se casa nunca, 50% de los que se casan, de los matrimonios, terminan en divorcio. Son unas tasas altísimas. ¿Dónde salen a los medios? ¿Te preocupa a alguien esto? Sí. Los niños, además, destrozados por los divorcios. Totalmente. Esos son temas que mejor socialmente no es muy correcto tratarlos.
pues en esta casa os trataremos. En esta casa nos Claro, trataremos. Pues nada, yo creo que es el momento de daros las gracias, porque ya os sigue todavía personas que permanecen aquí, son las 9 de la noche. Damos las gracias de nuevo a los ponentes que nos habéis acompañado en esta mesa, Carmen, Alejandro, Vincenzo, por todos los temas que se han planteado, y lo que sí que está por seguro es que pues desde estas 3 federaciones, asociaciones, fundaciones, universidad, pues estamos en ello, estamos en este tema clave que preocupa en toda Europa y vamos a trabajar por ello, con reflexión, con propuesta, unidos. Este ha sido un seminario también de unión, de hacer propuesta conjunta, y desde aquí vamos a trabajar en hacer esa propuesta de red de familias, plantear la familia como una belleza, como un bien para un enriquecimiento personal, y vamos a trabajar en este sentido, cada uno en su ámbito y juntos. Así que esperamos que este seminario sea el primero de otros que reflexionemos sobre esto. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido online.